Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar Transformación Estratégica en Cadenas de Suministro Resilientes. Vamos a dar inicio al webinar en este momento. Primero quiero confirmar antes de arrancar que todos me estén escuchando bien. Por favor, en el chat que me pueden copiar si me escuchan bien y si ven bien la presentación. Sí, perfecto. Bueno, pues primero que todo agradecerles por su conexión y por haber recibido la invitación que tenemos desde el Laboratorio de Almacenamiento del Warehousing Lab de la Universidad de AFID, que viene también de parte del Departamento de Ingeniería de Producción y de la especialización en Dirección de Operaciones y Logística de la Universidad. Muchas gracias a todos por conectarse, por hacer posible pues este espacio. Para arrancar entonces, pues me gustaría primero presentar a nuestro invitado. Es un egresado de Ingeniería de Producción de la Universidad de AFI. Su nombre es Sebastián Valencia. Él es MBA en Logística Global y Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Dallas. Partner en Clarkson Consulting. Responsable asesor a altos ejecutivos de organizaciones globales a través de la transformación comerciales estratégicas y miembro de la Junta en el Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro para el sur de Florida. Sebastián, te doy la bienvenida a nuestro webinar. Este es un espacio que incentivamos desde el laboratorio para crear espacios de aprendizaje en temas de logística y cadena de abastecimiento, más en este momento que es tan necesario para de cara a la crisis que estamos pasando en este momento. Mi nombre es Carlos Andrés Loaiza. Yo soy ingeniero de producción de la Universidad de AFID, magíster en ingeniería también de la universidad, formulador de proyectos para innovación del Warehousing Lab y estoy vinculado con el grupo de investigación en gestión de la producción y la logística. Durante el día de hoy, entonces, la charla va a tener un formato tipo entrevista. Los invitamos a todos a que realicen sus preguntas en el chat, también en el canal PIR, también nos pueden formular sus preguntas. Los invitamos a que estén formulando las preguntas pues, durante la charla y vamos a tener algunos momentos para responderlas. El tema o la charla de hoy la vamos a dividir en 3 secciones básicamente. La primera sección de introducción hacia qué es la cadena de suministro, qué es la resiliencia en la cadena de suministro. Vamos a hablar también sobre la transformación estratégica en cadenas de suministro resilientes y propiamente vamos a hablar sobre qué estrategias se pueden implementar o cuáles son esos retos que se encuentran en áreas específicas dentro de la cadena y cuáles son esos posibles cambios que se van a tener. Entonces los invito a todos, a las personas que recién se conectan, bienvenidos. Sebastián, te doy en este momento la palabra, si quieres te presento. Muchas gracias. Claro, Carlos Andrés, no, un placer y un honor siempre que encuentro la oportunidad de participar en eventos de la universidad. Me siento bastante honrado. Salí en el 2001 y la universidad hace una gran parte de lo que soy y le debo mucho. Entonces, te agradezco a ti y a todos los organizadores por darme la oportunidad de compartir un poco de mis experiencias y especialmente en estos tiempos tan inciertos y ojalá les sirva a todos los que están en varias partes del mundo viendo este webinar para que genere ideas, para que piensen diferente, para que apliquen todo lo que están aprendiendo y lo que han utilizado y lo pongan en práctica y así se crea una generación nueva de gestores de la cadena de suministro que piensan diferente. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Listo, pues gracias por estar y pues vamos entonces a ir entrando como en el tema. Yo quisiera arrancar con una pregunta que creo que es clave, ¿sí? Y para darle un contexto a las personas que se van ingresando y se van acercando a nuestro webinar, y es ¿por qué es importante la gestión en la cadena de suministro y por qué es una ventaja competitiva para las empresas? Se habla mucho sobre cadena de suministro, sobre la gestión, sobre por qué es una ventaja competitiva, pero antes de arrancar me gustaría como que dejáramos claro esa parte y seguir adelante pues como con el resto de la presentación.
Claro, pues lo que estamos viendo ahora es algo sin precedentes. No existe en la historia en la historia moderna algo tan crítico que haya impactado tan profundamente y en niveles tan amplios y tan duraderos. Y pensamos que va a tener cambios que se van de comportamiento del consumidor, de comportamiento de las cadenas de suministro que van a ser permanentes. Entonces nos ponemos a pensar qué pasa con la cadena de suministro. Tradicionalmente, las cadenas de suministro han sido enfocadas en la eficiencia, en la reducción de costos, y vemos que eventos como los actuales muestran o ponen la cadena de suministro como un factor, un elemento competitivo. Vemos empresas que tratan de sobrevivir, que buscan por todas las maneras, con ingenio, con creatividad, solucionar la situación de crisis actual, mientras encontramos otras que tenían un diseño de resiliencia, un diseño planeado, metódico, con mejoramiento continuo. Y estas empresas están no solo sobreviviendo, sino que están operando dentro de las condiciones difíciles, están operando mucho mejor que sus competidores, están ganando mercado, están entregando los productos y abasteciendo a los consumidores de la mejor manera posible y van a salir mejor posicionados que otros. Y si nos ponemos a analizar, a detallar, a estudiar la diferencia está en estos que vieron la cadena de suministro como una ventaja competitiva y otros que simplemente se dedicaron a operarla y a reducir costos. Entiendo. Entrando ya un poco más en el tema sobre resiliencia, sí, la resiliencia es una palabra clave en cualquier cadena de suministro y más aún en estos momentos, pero específicamente ¿a qué nos referimos con resiliencia? Sí, Carlos, como una definición práctica, la palabra resiliencia dentro del contexto de la gestión de la cadena de suministro se define como los elementos de diseño dentro de la cadena de suministro que le permiten eh, enfrentarse a momentos de crisis como los actuales y en la forma más rápida posible volver al estado normal, a volver al estado normal de diseño o, en el mejor de los casos, volver a un estado y cambiar a un estado mejor que el anterior. Y lo que lo hace comparativamente con sus competidores, volverse en un elemento de ventaja competitiva. Y creo que es importante también dentro de esa definición, el por qué es importante o sea, ser resiliente en la cadena de suministro. Se habla mucho sobre el tema, pero creo que hay poca noción sobre, bueno, y cuál es la importancia de tenerlo, ya que hablamos que tener una gestión en la cadena de suministro es una ventaja competitiva. ¿Cómo la resiliencia pues apoya esa ventaja? Sí, cuando empezamos a ver en los eventos actuales o en el tsunami, lo que afectó Japón hace varios años, o el SARS los años anteriores, o situación política compleja en Latinoamérica o en el Medio Oriente, siempre empezamos a mirar qué empresas y qué cadenas de suministro sobrevivieron y cómo se enfrentaron. Están las empresas que buscaron ingenio, creatividad, buscar apagar incendios o solucionar chicharrones, como decimos en Colombia, y vemos las otras que en realidad incluyeron elementos de resiliencia en la cadena de suministro. Por ejemplo, si un ejemplo que uso mucho cuando hablamos de resiliencia es el diseño de aviones. En el diseño de aviones, si nos ponemos a pensar, el riesgo es bastante alto si algo llega a fallar en el medio del vuelo. Entonces, dentro del diseño de los aviones tenemos elementos redundantes como motores, no es solo un motor, es el plural, no tenemos paneles de control que funcionan para el piloto, para el copiloto, como acabo de mencionar, no es un solo piloto, hay dos. Entonces, en el momento en el que algo pasa, el avión está diseñado para soportar cosas impredecibles, una falla, un elemento de mal tiempo, inclusive una calamidad física del piloto. Y está diseñado para eso, para salvar la vida de cientos de personas que están en un avión. Entonces, si nos ponemos a pensar lo mismo y utilizamos esa analogía en el diseño de la cadena de suministro, pienso que es erróneo diseñar o ni siquiera diseñar, manejar cadenas de suministro
y utilizar el ingenio, la creatividad, la capacidad de apagar incendios de los gerentes de cadenas de suministro, porque sería casi que inhumano diseñar aviones que están basadas en la creatividad del piloto o en el ingenio de los pasajeros. Entonces, pienso que la resiliencia y el diseño para la resiliencia de la cadena de suministro nos invita a adicionar elementos, como por ejemplo de la redundancia, para evitar catástrofes mayores. Es imposible predecir, nadie podía predecir lo que está pasando en este momento, pero podríamos diseñar cadenas de suministro que estuvieran mejor preparadas. Entiendo, Sebastián. Una pregunta que hacen en el chat, la hace Miguel Amezquita. Me gustaría saber cuál es la noción de resiliencia que asume en este enfoque y si se contempla dimensiones ambientales y sociales en las cadenas de suministro. Está muy interesante la pregunta. Sí, la resiliencia dentro del diseño de cadena de suministro se enfoca en todos los elementos de riesgo y de impacto. Entonces, cuando hablamos de la sociedad, cuando hablamos del medio ambiente, deben ser considerados dentro de la resiliencia. Si pensamos en el impacto que puede tener un diseño de distribución que afecta al medio ambiente o un impacto o un riesgo medido de cuánto tiempo me demoro para reponerme a un evento impredecible y el impacto que puede tener a mis consumidores, si pensamos en pacientes, si mi cadena de suministro, en este caso, es de productos farmacéuticos, tengo que entender el impacto no solo financiero, no solo a los hospitales, sino al paciente en sí. Si de mi cadena de suministro depende la vida de pacientes, debo tener en cuenta el impacto social y el impacto del medio ambiente también. Claro, absolutamente. Entiendo. Bueno, pues también animo a todas las personas que se van conectando a nuestro webinar para que hagan las preguntas por el chat, las preguntas que vayan considerando pertinentes con respecto al tema. Sebastián, continuando también, pues ya con el tema de transformación estratégica, ¿sí? ¿Cuáles son los principales factores que permiten aumentar la transformación a cadenas de suministro resilientes y adecuar sus operaciones a las disrupciones en algunos eslabones de la cadena de suministro? Sí, de pronto es una posición bastante fuerte la que ofrezco, pero encontramos que a pesar de los buenos fundamentos y bases que encontramos en la educación avanzada y en la universidad nuestra, de pensar, de planear, de liderar, en la vida, en el medio de las empresas, muchas veces los líderes de las cadenas de suministro, más que líderes, son gerentes, son operadores, están enfocados, como mostramos aquí en esta diapositiva, en eficiencia. Han sido consumados e influenciados a reducir costos y buscar la forma óptima y más eficiente de distribuir productos. Cuando eso pasa, estamos sacrificando planeación y capacidad de responder a eventos de disrupción. Entonces, ¿cuál es la invitación y cuál es la invitación a la transformación? Es transformación empezando por la parte cultural, de cambiar estos gerentes, estos operadores, estos ejecutadores de distribución y de cadenas de suministro para que se vuelvan líderes y visionarios que realmente balanceen la inversión en apagar el incendio, la adrenalina que viene con poder ser el que salvó el día, el que entregó el producto, el que habló con el puerto, con el broker y logró que liberaran el contenedor. Y nos volvamos un poco más y encontremos el balance estratégico en el que hay tiempo dedicado al diseño, a la medición, a la evaluación de riesgos y al continuo mejoramiento del diseño de nuestra cadena de suministro, si lo entendemos como una ventaja competitiva. Me parece muy acertado el comentario, ¿cierto? Y obviamente la posición que plantea Sebastián y va muy de la mano con varias preguntas que nos están formulando. Por ejemplo, la pregunta que nos hace Jorge. En esta situación que estamos viviendo,
qué considera que debe ser el enfoque en las cadenas de suministro, costos o nivel de servicio. Y también, aprovechando aquí, otra pregunta que nos hace John Henry, y es, ¿por qué se dice que las competencias van a ser entre cadenas de suministro y no entre empresas? Sí, creo que va muy de la mano ambas preguntas con eso que acabas de responder. Claro. Sí, pues con nuestros clientes ahora estamos tratando en este momento es difícil de que operadores logísticos piensen en que hay que sacar tiempo del día a día para crear y rediseñar una cadena de suministro. Eso es, los líderes deben buscar el tiempo suficiente cuando las cosas se calmen un poco. La gran mayoría de las cadenas de suministro en este momento están con puestos de mando, puestos de control, manejando el día a día y sobreviviendo la situación actual. Entonces, qué recomendaciones estamos brindando en este momento inminentes para el ya, para la hora? Obviamente hay que mantener un enfoque grande en niveles de servicio, sobre todo niveles de servicio que tienen que ver y que pueden impactar al consumidor final o al paciente. Es la prioridad número uno. Y lo mostrábamos en una de las diapositivas al principio, hay que continuar garantizando la seguridad de los empleados de las empresas. Se nos olvida un poco las personas que trabajan en los centros de distribución, los que operan camiones, los que están haciendo las entregas, los que están haciendo el picking, el packing. Todas estas personas están afectadas y están expuestas y hay que encontrar las formas más seguras de que puedan continuar sus labores sin exponerse individual y físicamente. Eso es lo más importante del hoy y del ahora. Hay muchas lecciones que estamos aprendiendo con esta crisis. Entonces, a mediano y a largo plazo, los líderes deben establecer estos puestos de control, pero a mediano y a largo plazo encontrar el tiempo, encontrar la cabeza fría para poder planear y mejorar su cadena de suministro en la que en una situación del nuevo normal, poder diseñar y encontrar elementos que vamos a discutir más adelante, Carlos, en los que se posicione la cadena de suministro mucho más resiliente, mucho más preparada, dispuesta y ágil a responder a cualquier eventualidad. Yo soy un gran proponente de que la cadena de suministro es la que le va a ayudar a las empresas a ganar en el futuro. Pienso y he escuchado a muchos líderes de la cadena de suministro que siempre dicen, yo quiero cambiar mi posición actual en que nuestra función y nuestro departamento de gestión de la cadena de suministro está visto como un centro de costos. Y cuando la cadena de suministro se ve como un centro de costos, obviamente el objetivo es reducir los costos. Cuando la cadena de suministro se ve como una ventaja competitiva, en eventos como este nos lo muestran, es la oportunidad crítica para poder elevar la cadena de suministro y demostrar que puede ofrecer más que simplemente mover un producto del punto A al punto B y que nos vuelve mejores ante los ojos del consumidor, del inversionista y del accionista. Muy buenas las preguntas. Sí, ya nos vamos llenando como en el chat, vamos a ir dando como continuidad también obviamente a la charla y ir revisando pues como los temas que traíamos preparados, a la par que vamos revisando las preguntas puntuales que van haciendo todos los asistentes. Muchas gracias a todos por conectarse. Y hablando un poco, y va muy de la mano con varias preguntas, sobre el tema de la redundancia. ¿Cómo enfrentar la redundancia en el flujo de productos y también de información dentro de las cadenas de suministro? Porque recordemos que son dos cosas fundamentales. No solamente es cómo se mueven mis productos, sino también cómo circula la información dentro de la cadena. Sí, no, muy buena la pregunta. No, por algún motivo, habría que hacer el análisis histórico, pero nos han enseñado dentro de nuestros modelos mentales de ingeniero que la redundancia es mala, que tener algo redundante tenemos que buscarlo, que es duplicado, que hay que buscar la eficiencia, más que todo en la parte de logística y supply chain. Mientras que en el ámbito del riesgo la redundancia es algo bueno, es algo que nos garantiza seguridad, nos garantiza que nuestro diseño está menos expuesto que un diseño que no tiene elementos de redundancia.
Entonces hay que encontrar dentro de la cadena de suministro, cuando encontramos que hay que balancear eficiencia y costo y seguridad, riesgo, encontrar los elementos claves de diseño en los cuales podemos poner redundancia. Entonces, ¿qué recomendaciones o elementos podemos hablar? Uno es un elemento en el que soy apasionado desde mis días en la universidad y pocas empresas lo usan, aunque es entendible por el nivel de complejidad, es el diseño de productos en los cuales se encuentra elementos de postponement. Cuando hemos visto la tendencia, los consumidores, todos queremos nuestro producto personalizado, que casi que venga con nuestro nombre, colores, sabores y diseño para nosotros. Obviamente, hay muchas formas de responder a eso. Una forma es una complejidad en la cadena de suministro que cada producto es individual, o técnicas de postponement en las que creamos plataformas, creamos estandarización de procesos, creamos estandarización de partes y componentes y ponemos al final el elemento de diferenciación o individualización del producto y agregamos el sabor, el color, el empaque, los elementos de lujo o los elementos de kits o de combos. Si se involucra esto, obviamente los riesgos de la cadena de suministro bajan. Hay un elemento clave que es el manejo y certificación de proveedores. Es tedioso, es rutinario, pero en momentos críticos como este nos damos cuenta cuáles proveedores eran un factor de competitividad para nosotros y cuáles eran un factor grande de riesgo. Entonces, evaluar, establecer relaciones con proveedores y entender sus niveles de riesgo y trabajar en colaboración para disminuirlos es crítico y ayuda si tenemos plan A y plan B en proveedores, es importante. Muchas empresas certifican varios proveedores, pero en el día a día utilizan uno. Entonces, en el momento que llega una crisis, en el momento que el proveedor A no puede, no sirve, tiene un problema, tratan de cambiar al proveedor B, y el proveedor B es como empezar nuevamente, y la capacidad de volver a empezar no existe. Entonces, utilizar cuotas, entonces le damos 70, 80, 90% de nuestras compras a un proveedor y se maneja 30, 40, 50% dentro del proveedor B o proveedor C y se mantiene en constante flujo en 2 o 3. Es un elemento de redundancia que no cuesta nada, es un poquito más tedioso y un poco menos eficiente, pero garantiza mayor resiliencia dentro de la cadena de suministro. Uno que me parece que nos encontramos mucho con nuestros clientes es el diseño de las rutas. El diseño de las rutas, cuando las evaluamos, nos encontramos rutas y diseños y networks de distribución arcaicos de 10, 15 años, simplemente, y lo peor, si han cambiado es porque una bodega desapareció, un proveedor desapareció, empezamos a vender más en una costa de Estados Unidos frente a la otra, o en Europa, o se abrió el mercado en Asia. O sea que nos volvemos reaccionarios. La cadena de suministro evoluciona como reacción del mercado y no como un evento planeado y medido por los gestores de la cadena de suministro. Entonces, evaluar constantemente si es avión por aire o por tierra o por tren o por diferentes rutas de distribución es crítico y que no pase como pasa en la gran cantidad de veces, como el resultado, como un evento al que respondemos, sino un evento en el que la cadena de suministro es el gestor de la cadena de suministro es el que lo cambia, lo hace. Un elemento, porque estamos hablando casi todos de elementos físicos, cuando hablamos del flujo de información es súper, súper crítico. Teníamos, por aquí creo que tengo una diapositiva que habla sobre eso, la cambio. Aquí está. En esta un infográfico que tomamos prestado muestra la triste realidad de que más de la mitad de las empresas no tienen visibilidad de la cadena de suministro. Entonces, aquí no estamos hablando de elementos físicos, aquí estamos hablando de información. Más que manejo de la cadena de suministro de productos, es un manejo de información. Y sin visibilidad es casi que manejar un carro con los ojos vendados. Entonces, dentro de la tecnología, hemos visto la evolución de los digital twins, eso es los gemelos digitales.
en el que no es nuevo. Muchas empresas han desarrollado, sobre todo en teoría de falla y estudios de fallas, en mantenimiento preventivo, etcétera. Se utilizan modelos paralelos digitales en los que se pone a operar la máquina y predecir y estimar en qué momento va a fallar y hacer los mantenimientos preventivos antes de que suceda. Los avances tecnológicos han permitido crear una cadena de suministro digital paralela o gemela en la que podemos evaluar qué puede fallar. Podemos avanzar, podemos mover volúmenes, podemos causar disrupciones simuladas de la cadena de suministro y predecir dónde están los puntos de falla en la cadena de suministro. Entonces se adapta a algo que existe y que ha existido por mucho tiempo en mantenimiento preventivo y en ingeniería mecánica, y se pasa a la administración de la cadena de suministro. Con los avances tecnológicos se levanta una cadena de suministro paralela, digital, gemela, y constantemente, con el flujo de información, podemos predecir, prevenir y simular qué puede pasar. Si pasa esto, ¿cuánto me demoro en volver a estar en línea? Si pasa esto, ¿cuál es mi impacto? Si pasa esto, ¿cómo se afecta a mis consumidores, mis pacientes? Entonces, los tres componentes son críticos. Entiendo y me parece que va como en el mismo hilo de hablar sobre resiliencia, también hablar sobre el tema de planeación, ¿sí? Porque veo que es muy recurrente y aprovechando pues lo que decías de, de pasar de tener un enfoque reactivo y tener cadenas de suministro reactivas a planear para hacer una cadena de suministro proactiva, ¿cierto? Cuyos cambios pues se estén dando constantemente y no esperando a que el mercado sea el que mueva todo. Y vamos de la mano con una pregunta que nos hace Dani Henao, y es con el enfoque de direccionamiento, sí, con el enfoque direccionado al nivel de servicio, se asume entonces que la gestión de la cadena de suministro se encarece. ¿Qué retos tiene la industria para flexibilizar el tráfico y llegar pues a su cliente final? Y, en la misma línea nos pregunta Juan Gregorio, pues hablas de estar preparado en lo posible. ¿En tu experiencia se requieren planeadores de la crisis o eventos disruptivos dentro de los cargos de la empresa, o no importa el tamaño, o es una nueva función que se debe ir llevando a cabo? Creo que las preguntas lo que tratan de, o tratando de hacer un resumen de esas preguntas es cómo se planean, ¿cierto?, estas cadenas de suministro y cómo específicamente, ya llevándolo muy a términos prácticos, se pueden hacer estos cambios para pasar, como te digo, de tener una cadena de suministro reactiva a una cadena de suministro ya y tomar decisiones proactivas. Bueno, saludo, profe Juan Gregorio, y gracias por la pregunta. Sí, dentro del punto de vista de crear cadenas de suministro proactivas, hay unos avances tecnológicos que nos ayudan mucho. En realidad, el día a día, yo me acuerdo mis primeros días saliendo de la universidad como planeador en Medellín. El día se iba volando. Llegas a la planta, llegábamos a las 6 de la mañana y mirabas el reloj y ya eran las 7, 8 de la noche y no sabías qué había pasado en el día, pero muchos gerentes de la administración de la cadena logística, ese es su día a día, es pasar todo el día en el día a día apagando incendios, tomando decisiones, dirigiendo, pero todo es a corto plazo. Entonces, esa te limita y en ocasiones la adrenalina se vuelve adictiva a sentirse y verse como la persona que soluciona el problema del día a día. El llamado es que nosotros, los futuros líderes de las cadenas de suministro, tenemos que encontrar y crear una organización dentro de la cadena de suministro que nos permita manejar el día a día y además elevar el diseño y el funcionamiento de la cadena de suministro para ser proactivo. Todos los días va a haber problemas, es imposible, la cadena de suministro tiene que estar planeada para recibir y soportar problemas. Pero si todos los días la gente no sabe qué hacer y se vuelve el héroe que soluciona el día, la cadena de suministro no funciona. El diseño de eventos de riesgo es importante. Hemos trabajado con muchas empresas acá en Estados Unidos que llaman al consultor y nos hacen ayudarles a crear un nuevo diseño de la cadena de suministro
y un plan de contingencia documentado en el que evaluamos sus riesgos, hacemos una matriz de probabilidad de impacto, entonces está alto, medio y bajo, y los eventos de alta probabilidad y los eventos de alto impacto se genera un plan de contingencia grande, documentado. Todas estas cosas se hacen, obviamente son costosas y las empresas las toman. Lo triste es que quedan archivadas. Entonces voy a tu punto, Juan. El rol de una persona que pueda manejar la crisis es importantísimo. Muchas veces es difícil mantener dependiendo del tamaño, hay empresas que no son capaces de soportar a una persona a tiempo completo que lo pueda hacer. Entonces se utiliza con un cliente, con Kimberly Clark, trabajábamos lo que se llamaba el departamento de bomberos voluntario. Entonces es un rol que se activa en el momento de crisis, pero es un rol que está diseñado, está documentado, es un rol que existe, la persona sabe quién es y sabe que en el momento de crisis la persona deja lo que está haciendo, su trabajo del día a día, y se vuelve la persona que maneja la crisis con protocolos, ya se sabe quién toma su día a día y empieza a manejar la crisis. Eso permite también que el gerente de logística, el presidente de la empresa, también puedan enfocarse en soluciones más a mediano y largo plazo, y la persona que controla el día a día y toma un puesto de control de la crisis pueda apagar incendios efectivamente. Entonces, hay otras empresas que tienen mucha más capacidad y que pueden mantener no solo una persona, sino un departamento, entonces les permite mejorar estos protocolos, mejorar la habilidad de sentir y de predecir los riesgos y evaluar los riesgos, crear planes de contingencia, entrenar a la gente, y en el momento de la crisis se hace mucho más fácil. Depende del tamaño de la empresa, pero es un rol crítico, sea tiempo completo o, como te dije, un rol de temporal en el momento en el que la crisis se presente, pero predefinido, predeterminado, documentado y planeado. Eh, Sebas, hay una pregunta que nos hace Francisco Piedrahita y es, pareciese que estuviéramos entendiendo resiliencia como gestión superior de riesgo, más que como un ajuste consciente y de menor impacto a circunstancias imprevistas. De pronto podríamos aclarar bien y también revisando pues todos esos o estas recomendaciones que nos acabas de dar de cómo pasar de ser reactivo a proactivo, cómo entender bien y claramente esa gestión del riesgo. Claro, sí, no, buenísimo la pregunta. La resiliencia hay que diseñar y hay que manejar esta capacidad dentro de la cadena de suministro. Obviamente es una medida, es un metric, un KPI, un elemento en el que se puede evaluar la medida de resiliencia de una empresa y de su cadena de suministro. Pero planearla tiene que conllevar un análisis detallado de todos los elementos de la cadena de suministro, los niveles de riesgo, como hablamos de las matrices de probabilidad de impacto, costo, etcétera, y crear y diseñar una cadena de suministro que sea más resiliente o menos resiliente, dependiendo de las necesidades de la empresa. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de absorber estos impactos, estos choques. Cuando hay un choque imprevisto, este objeto, nuestra cadena de suministro, puede reaccionar y retornar a su momento de diseño inicial, y cuál es la facilidad, velocidad, tiempo en el cual puede volver o mejorar. Encuentro varias preguntas en las que nos hablan de, bueno, o sea, el tema de la redundancia, el tema de la resiliencia, pero cómo lograr redundancia de manera eficiente en países con una infraestructura tan limitada como Colombia. Creo que va muy de la mano con lo que hablábamos el martes, ¿cierto? Sobre, sí, o sea, es hacer un diseño para cadenas de suministro resilientes en vías como las de Estados Unidos, tiene ciertas implicaciones, pero aquí en Colombia también hay otras restricciones que limitan bastante ese tema. Sí, las condiciones locales cambian el diseño. La realidad es que dentro del contexto de competitividad, las empresas están en el mismo mercado, están moviendo sus productos por las mismas rutas, tienen el mismo acceso o relativamente el mismo acceso a talento humano, capacitación, niveles económicos. Cuando se compite de economía con economía, país a país, las condiciones son diferentes.
pero yo me atrevería a decir que las condiciones de mercado no limitan o no permiten o dejan que las empresas digan, bueno, nuestras vías son malas, nuestros puertos son malos, de pronto nuestro talento no está al nivel, nuestra tecnología, nuestra capacidad de inversión en tecnología no está ahí, entonces abandonémoslo, ¿no? Eh, Hay que diseñar, hay que hacer los esfuerzos suficientes para encontrar redundancia en proveedores, establecer relaciones con proveedores diferentes, evaluar el proveedor del proveedor para entender el riesgo de nuestro proveedor, no solamente el riesgo existente, sino el riesgo que ellos tienen, porque eventualmente también los puede afectar. Y es crear esa conciencia dentro de la empresa, el cambio cultural en el de enfocarse en reducción de costos y buscar un balance. Ojo, no es que toda la cadena de suministro tenga que ser redundante y resiliente a cualquier evento, sería financieramente imposible, pero buscar la forma en la que incluimos elementos dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestra sociedad y nuestros niveles económicos e infraestructura que nos ayuden a ser mejor que la competencia. Quisiera aprovechar ese último comentario y esa última pregunta, porque cuando hablamos del tema cultural, ¿cierto? Obviamente todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la cultura en las organizaciones. Sin embargo, y en un panorama mucho más claro de las empresas, ¿cómo los líderes en las organizaciones, sí, entendiendo esos líderes como las personas que hacen la transformación, en las organizaciones, cómo esos líderes pueden definir los procesos de transformación que aseguren la integración entre los actores de la cadena de suministro? ¿Sí? Entendiendo y amarrándolo con esta última respuesta que hace que también hay que considerar los proveedores, hay que considerar nuestros clientes, hay que considerar más allá de nuestros proveedores para no solamente prever estas disrupciones, sino también para planear esa respuesta y que sea una respuesta desde la cadena y no solamente desde la empresa. No, muy buena tu pregunta y es el otro reto que existe en la gestión de la cadena de suministro y yo diría que en general en la gestión de negocios. Vemos por un lado, y hemos hablado creo que suficiente sobre el gerente, el operador, el ejecutor en el que está enfocado en el día a día y en nuestro medio de la ingeniería de producción, en la ingeniería industrial, en la administración de la cadena de suministro, es la gran parte del tiempo que se dedica. Sin embargo, hay muchos que son líderes visionarios que ven el futuro, que son capaces no de predecir, es imposible predecir eventos como el actual, o difícil, diría, pero son líderes que tienen un sexto sentido, tienen la capacidad de ver y entender que algo va a pasar, la economía va a cambiar, empiezan a conectar datos en su mente y se dan cuenta que algo viene, que hay un nivel de riesgo mucho más elevado del que pensábamos. Y estos líderes visionarios, el problema, o sea, tenemos un problema en la parte operativa y tenemos un problema en los líderes. El problema con los líderes es que son bastante visionarios, tienen ese poder sobrenatural, argumentaría yo, de ver el futuro, pero cuando tratan de hablar con nosotros, los humanos del mundo que estamos sobre esta tierra, se enredan y empiezan a hablar en jeroglíficos, en parábolas, y cuando tratan de dirigir la organización a cambiar y a empezar a crear una cadena de suministro proactiva, cuando empiezan a tratar de comunicar por qué tenemos que cambiar, por qué tenemos que cambiar un proveedor, por qué tenemos que cambiar las rutas, o hablar con las juntas directivas y plantear el estado financiero de por qué invertir en esta tecnología o en este centro de distribución o en estas mejoras, no son entendibles. Una de las cosas que estábamos hablando, Carlos Andrés, era, y la utilizo mucho en estas conversaciones, es una diosa, la diosa griega Casandra, y no se asusten que me pongo a hablar acá de mitología griega, pero la diosa griega Casandra, y búsquenla y encuentran historias fascinantes de ella, tenía el poder, el don sobrenatural de ver el futuro. Ella veía el futuro y sabía lo que iba a pasar y trataba, imagínense
ansiedad de poder, de contarle a la gente eventos buenos, eventos malos. Por lo general su don o su maldición era que por lo general veía eventos futuros malos, los predecía. Su maldición era que no era capaz de comunicarlos. Y dentro de la mitología griega, cuando vemos como ella comunicaba los eventos, no se entiende nada, absolutamente nada. Ella predecía que la esposa de uno de los dioses griegos lo iba a matar. Cuando trata de comunicarlo, no se entiende ni la mitad de lo que está tratando de decir. Eventualmente, el no poder comunicar lo que ella está viendo claramente como el futuro es la causa de su muerte. Entonces, ¿a qué va eso? ¿A qué va la historia? A que muchos de los líderes, lo que realmente ven el futuro, planean y tratan de influenciar a las empresas para que creen una cadena de suministro proactiva, no son capaces de comunicarse y se enredan y no hacen, y no logran que la junta directiva, que el presidente de la empresa, que sus proveedores, que sus compradores, que la parte comercial entienda el por qué hay que invertir, el por qué hay que gastar el tiempo. Otra analogía de la que me gusta mucho hablar, porque es un poco menos pesada que mitología griega, es la película Volver al Futuro. Ahí está Marty McFly, que en nuestro tiempo lo interpretó Michael J. Fox. Está en el futuro, va al pasado, se encuentra con su papá, con su mamá, él sabe lo que va a pasar y entiende el futuro. Sabemos, muchos de nuestros líderes entienden el futuro, conectan los datos y saben y entienden qué va a pasar en 1 año, en 5. No tan claramente, obviamente, pero vemos en Michael J. Fox la frustración, y nosotros como viendo la película nos frustramos al ver que no es capaz de comunicar y explicar y decirle a la gente qué debe hacer y cómo lo debe hacer y cuál es el primer paso, el segundo, el tercero. Y vemos la dificultad de tener ese poder de liderazgo, de visionario, de entender qué se debe hacer y cómo transformar para salirnos del día a día y mejorar nuestra cadena de suministro y volverla más resiliente, y no ser capaz de comunicar, de establecer una misión, de alinear los eventos, los objetivos, las acciones diarias hacia un fin común, hacia el futuro. Entonces, ese es el elemento de transformación y el reto grande que tenemos como futuros líderes. Uno, no quedarnos en el día a día, siempre hay innovación en el día a día, pero también cuando seamos líderes y cuando logremos levantar nuestra cabeza y de pronto ser visionarios, es ser capaces de comunicar claramente y liderar nuestras organizaciones al cambio y no hablar en jeroglíficos y en parábolas que nadie nos va a entender. Ese tema del liderazgo, creo que, y Oscar Rodríguez nos hace una pregunta que se me hace bastante pertinente con ese tema del liderazgo, y es tiempo de promover la creación de fuentes alternas locales de suministro y almacenamiento alternos, cercanos al destino para continuidad de negocio, evitando cadenas de suministro globales, o es tiempo de pensar en clusterización. Este tipo de preguntas, cuando uno va y mira esas inversiones que hay que hacer a largo plazo, todos los cambios estratégicos que implica el tema de la resiliencia, ¿cómo darles esos enfoques? ¿Sí? Y más cuando, por ejemplo, en preguntas pues, como esta que nos hace Oscar, si hay que hacer esos cambios en los servicios críticos, en el almacenamiento alterno y evitar tener cadenas de suministro globales. ¿Cómo de pronto asumir esos retos y qué podríamos decir sobre eso, Sebastián? No, buenísima la pregunta, y pienso que los cambios de las cadenas de suministro que vienen influenciados o definidos por los cambios del consumidor van a ser permanentes. Entonces, no me gusta dar la respuesta básica al consultor, que depende. Pero dentro del contexto de cada empresa, ahí vemos gran movimiento a reducir los tamaños y las complejidades de las cadenas de suministro. Gran parte de los elementos de la globalización de la cadena de suministro han sido influenciados por reducción de costos y eficiencias. Cuando vemos necesidades como las actuales y demandas de consumidor que se vuelven un poco más locales, vemos un movimiento nuevamente hacia
centros de distribución, distribución de la última milla, omnichannel, que están enfocados en más cadenas de suministro más sencillas, más locales, pero también tener la posibilidad de culminar la distribución de esa forma. Te cuento que dos de nuestros clientes, uno de los más grandes distribuidores de productos agrícolas, de bananos, de piñas, de tomates, en este momento, y lo anunciaron en su estados financieros, en la llamada de estados financieros hace más o menos 15 días, lanzaron en el Medio Oriente una aplicación para poder hacer distribución de sus productos directamente al consumidor. La gran mayoría de los productos agrícolas son distribuidos tradicionalmente en las cadenas de suministro, en los almacenes de cadena, y finalmente el consumidor va. Pero este es un cambio drástico en el que no solo va a ser en el Medio Oriente, creo que en el anuncio dicen que en un par de semanas o meses piensan tenerlo listo en Estados Unidos, y es básicamente permitir que tú y yo nos podamos meter a la página y comprar y ordenar de ellos. Es su marca, no es un intermediario, no es un distribuidor, y no es un almacén de tienda de cadena y su página, sino ellos directamente desde sus centros de distribución poder lograr distribuir hasta la casa de cada persona. Entonces, ¿eso qué requiere? Requiere unas cadenas de suministro mucho más locales, mucho más sencillas, que puedan lograrlo. Otro de nuestros clientes en la parte de retail y comercial, con todo lo que está pasando ahora, pero impulsado con tendencias de antes, están enfocados en el omnichannel, en el que el consumidor pueda comprar en internet y pueda ir a la tienda y recogerlo, pueden recogerlo en la tienda, y de pronto, si no les sirvió, nadie quiere entrar a un vestidor, inclusive si pueden o no pueden. En Colombia en este momento seguimos con restricciones de inclusive estos almacenes estar abiertos, pero eventualmente la facilidad no solo de la cadena de suministro en una dirección, sino la de retornos, requiere tener esos centros locales de distribución. Otro de nuestros clientes de pinturas encontraron que la gran necesidad, el gran consumo de pinturas es en las obras, en el momento en el que se está pintando una casa, se está pintando un edificio, se está repintando un colegio, y los centros de distribución grandes no llegaban al trabajo, a la obra, y encontraron la necesidad de crear un modelo mucho más pequeño de hub and spoke, en el que esta distribución y llevar los galones de pintura hasta el punto de consumo, en este caso, la casa de la persona que están pintando, el colegio, la empresa, el hospital que se está pintando. Y esto requiere un modelo de distribución completamente diferente. Perfecto, Sebastián. Y eso, o sea, y la respuesta que me das me da como pie hacia allá, hacia esta última parte de nuestra charla, ¿cierto? En estos últimos 15 minuticos que tenemos para la charla es, ya hablando en retos en áreas específicas de la cadena de suministro, considerando posibles cambios que las empresas podrían enfrentar, ¿cierto? En sus perfiles de pedido, o sea, que pueden tener muchas más referencias, y menos pedido y menos cantidad en sus pedidos, tener que llegar hasta el cliente final, ¿sí? Ese tema de la planeación, que también es supremamente importante, y aquí aprovecho para hacerte una pregunta que nos hace Wilfer, y es, antes de esta situación, la probabilidad de disrupción por pandemia era prácticamente cero, ¿cierto? Y lo hemos dicho durante toda la charla, o sea, poder prever esta situación era casi imposible. Ahora, después de esto, y para efectos de la planeación en la resiliencia, ¿cómo se podría estimar una probabilidad de una nueva ocurrencia, o cómo hacer esta planeación posterior a esta cuarentena? Entendiendo que esa área de planeación es la cabeza de cualquier estrategia que siga de aquí para adelante. Sí, muy buena la pregunta, aunque obviamente en muchas partes sale el visionario que dije, yo lo predije, yo publiqué algo hace 5 años y dije que esto iba a pasar. Es bastante difícil, y creo que nos tocaría hacer bastante investigación para encontrar la validez de esto. ¿Qué se puede decir? Hay
cosas que podemos decir con certeza, que la disrupción va a seguir pasando. ¿De dónde va a venir? No sabemos, es lo más difícil, no sabemos si va a ser una situación política que crea desestabilidad en la economía, un problema social, un problema del medio ambiente, eventos naturales que no pensamos. Entonces, ¿qué y de qué magnitud es difícil de predecir? Pero que algo va a pasar, va a pasar. Y veníamos hablando, por lo menos dentro de la economía, sabíamos que la economía se iba a bajar, no sabíamos por qué, cómo, creo que nadie sabía que iba a ser por una pandemia, pero dentro hay modelos que nos permiten evaluar qué tan cerca o qué tan rápido pueden pasar cosas. Hay unas que son impredecibles, otras que no. Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene el mayor centro de distribución dentro dentro de una zona que tiene alto riesgo de inundaciones y históricamente ocurre una inundación cada 57 años estadísticamente. Entonces, hay elementos en el que tú puedes evaluar el riesgo y estimar y evaluar qué tan cerca o qué tan lejos estás de que vuelva a ocurrir. Obviamente hay muchos que son impredecibles. ¿Qué es y volvemos al tema de la resiliencia? Es estar preparado para lo que venga dentro de la medida financiera que lo permita. Cerrar los ojos o meter nuestra cabeza en la arena como hacen las avestruces y decir, bueno, vamos a reducir costos, lograr eficiencia y si nos pega, que nos pegue, es erróneo, lo estamos viendo actualmente. Voltear el péndulo al otro lado y crear redundancia en todas partes es financieramente imposible. ¿Cuál es la recomendación? Que no podemos eh, cerrar los ojos o taparnos los oídos a los riesgos que están enfrente de nosotros. Debemos ser menos cortoplacistas en nuestras estrategias. Crear cadenas de suministro más resilientes puede costar más dinero a corto plazo, pero a largo plazo, entendiendo que es una ventaja competitiva y nuestra habilidad como líderes de vender la idea, exponer los temas y lograr la aprobación, nos va a posicionar y va a posicionar nuestras empresas y nuestras sociedades a poder lograr solucionar esto de una forma más fácil. Por ejemplo, tomando el tema de Estados Unidos, decíamos que la pandemia es impredecible. Ok, la guerra es impredecible. Sin embargo, el presupuesto de riesgo o de planeación o de respuesta para la guerra, para un caso de guerra, es exponencialmente más alto en Estados Unidos que la capacidad de planeación para responder a una pandemia. Si los riesgos son iguales, ¿por qué estamos invirtiendo más en uno que en el otro? Entonces, podemos pasar a Colombia, podemos pasar a otras partes y entender, dentro de todos los riesgos, tener un plan que nos permita, dentro de una forma financieramente adecuada, estar preparados para volver al estado de normalidad definido como resiliencia. Sí, muchas gracias, Sebastián. Aquí veo varias preguntas. Obviamente por temas de tiempo se nos hace imposible responder todas. De igual forma estaremos dando respuestas vía correo electrónico a las preguntas que nos queden pendientes, ¿cierto? Eso para que las personas pues igual sigan planteándonos sus inquietudes. Lo más importante es, y recalco esto, crear esos espacios para que las empresas puedan responder sus dudas, podamos generar estos espacios de aprendizaje. Y entrando un poquito más también en un área específica que es muy importante y es el almacenamiento. O sea, para las empresas en este momento, y lo hablábamos el martes, de hecho, Sebastián, estamos viendo de que van a comenzar a llegar mucho más constantemente los pedidos de nuestros proveedores, los clientes van a comenzar a pedir de una manera distinta para la cual los centros de distribución no estaban preparados, para la cual las actividades de almacenamiento no estaban preparadas. ¿Qué oportunidades observas en las organizaciones para la transformación de sus operaciones de almacenamiento? Sí, voy a poner cuando estábamos preparando la charla, este imagen se me vino a la cabeza. Es un concepto que creo que aprendemos apenas terminamos las ciencias básicas, lo primero que vemos los ingenieros de producción es el bullwhip effect. Eso no les estoy enseñando nada que nadie sepa. Pero si nos ponemos a pensar en lo que está pasando actualmente y lo que tú dices, Carlos Andrés, sin tener una colaboración dentro de todos los integrantes de la cadena de suministro, el efecto bullwhip va a ser impresionante. Va a ser impresionante. Lo estamos sintiendo, estamos hablando ayer con
con uno de nuestros clientes que es de los grandes proveedores de margarinas y de productos para untar. Y la demanda no la entienden, no saben qué está pasando. Walmart les está gritando y esto está pasando no solamente aquí en Estados Unidos, sino a nivel global. Y lo que estamos viendo es que la imagen de la demanda está loca y va a estar loca por mucho tiempo. Y los cambios de comportamiento y los modelos estadísticos en los cuales creábamos pronósticos, creábamos niveles de inventario, van a estar afectados por mucho tiempo. Entonces, si entendemos que hay un efecto grande alrededor de la cadena de suministro y logramos establecer niveles de colaboración con los consumidores, con los compradores y con nuestros vendedores, podemos de alguna forma reducir el bullwhip effect, porque si no la capacidad de recuperación va a ser bastante difícil. ¿Qué otras cosas se me vienen a la cabeza? Una, dentro de nuestro enfoque a servir a los consumidores y a sus necesidades, ha habido una evolución grande a entregas al siguiente día o entregas casi inmediatas, customización o individualización de los productos a extremos increíbles. Y en realidad pienso que poca gente le ha preguntado al consumidor si realmente lo necesita. Se asume que el consumidor lo necesita mañana o ya, y creamos cadenas de suministro que están listas para eso, cuando en realidad si le explicamos y educamos al consumidor de los costos que genera y la complejidad que genera poder agregar ese elemento que hace el producto individual y para ellos, o nuestra habilidad de poderles entregar el papel higiénico mañana por la mañana o cualquier otro producto y entender que pueden esperar, ayuda mucho a la cadena de suministro. Entonces yo pienso que es un elemento de comunicación bastante grande, no solo dentro de los integrantes de la cadena de suministro, pero incluyendo al consumidor desde el momento inicial del diseño del producto. Excelente. Creo que va muy de la mano y es muy pertinente, ¿cierto? Hablar también sobre, bueno, y entonces ese tema de los inventarios, ¿se deben robustecer los días de inventario de seguridad o no? ¿Cierto? ¿Y cuál es ese papel? Porque hablamos de cadenas de suministro que estén preparadas y que sean proactivas, pero eso no necesariamente quiere decir que tengamos 1000 inventarios, ¿sí? O que tengamos un inventario infinito y que sea financieramente pues poco sostenible. ¿Y qué sugerencias podríamos dar de pronto, Sebastián? Y entendiendo que la realidad en Colombia es que tenemos casi que más del 90% de nuestras empresas son pymes, para ayudarlas a que sean ese cambio de reactivas a proactivas sin necesidad de tener que hacer tener que sacrificar un alto flujo de caja para la empresa. Buenísimo que lo aterrices y lo traigas al contexto de nuestro país. Hace más o menos que 8 o 10 años, con un cliente bastante futurista, me senté con ella, era la gerente de la cadena de suministro de una empresa de tabaco, una de las más grandes, y la pregunta que me hacía era: Sebastián, obviamente hay una razón por la que tenemos inventarios. Inventarios nos ayudan como buffer porque no podemos, obviamente nos metemos en matemática de cálculos de inventarios, pero vemos la desviación estándar de la probabilidad del inventario y los pronósticos. Cuando vemos que la demanda fluctúa tanto, ¿qué hacemos? Creamos inventario. Entonces, ¿qué pregunta me hacía ella, Sebastián? Esa es una forma de atacar el problema, es crear inventario, pero tengo una cantidad de dinero metido en inventario. ¿Qué otras herramientas existen en el otro lado para influenciar la demanda, en las que yo puedo invertir la mitad de lo que estoy invirtiendo en inventario, que está amarrado en cajas, en estivas, en centros de distribución, y yo ponga ese dinero a trabajar para que me dé una mejor visión y una mejor señal de la demanda? Y eso no significa tecnologías súper costosas, eso significa, inclusive dentro del contexto de las pymes, es mejores relaciones con nuestros compradores, crear rutas de intercambio de información, crear esa visibilidad de qué están comprando, por qué lo están comprando, cuándo hay una promoción, por qué hay una promoción, cuándo tienen un out of stock, y esa información me permite, cuando la tengo, generar mejores perfiles de inventario. Si lo único que hago es entender
históricamente lo que tengo. No hablo, no establezco estos canales de comunicación de donde viene la demanda y simplemente calculo y creo inventarios, es una batalla perdida. Excelente. No, pues, quisiéramos poder seguir hablando y respondiendo también sobre todas las preguntas que tenemos también en el chat. Sin embargo, pues ya son las 11. Yo quisiera hacer una última pregunta, y eso también para algún comentario de cierre, Sebastián, que pronto tengas, y es, eh, al- cuando se habla también de transformación estratégica en las empresas, mejoramiento en los procesos, cambios en los procesos productivos, se piensa inmediatamente que hay que comprar maquinaria, que hay que hacer transformación de tecnología, ¿cierto? Se mira hacia otra vez la industria 4.0. ¿Cómo es el rol de la industria 4.0, ¿cierto? En la transformación de las empresas, ¿sí? Entendiendo que va mucho más allá o qué pasa antes de tener que hacer esa inversión en tecnología, porque obviamente muchas de las empresas pequeñas y medianas no tienen esa capacidad para hacer esa inversión en tecnología. ¿Cuáles son los cambios que ves ahí? Muy buena la pregunta, una buena pregunta para cerrar y dejar inspirados a todos. La parte de la industria 4.0 nos ayuda a, a imaginar un mundo diferente en el que estas tecnologías no eran tan solamente asequibles a unos pocos privilegiados, empresas, países y mercados. Cuando se crean desarrollos tecnológicos como las plataformas 5G, es como yo me pongo a pensar en nuestra época, las empresas, inclusive las ciudades, evolucionaban a tener una línea de teléfono por ciudad o por pueblo, después llegó el teléfono a cada casa y después llegó el celular, pero eventualmente hay evoluciones que saltan eslabones cuando la tecnología permite que los costos bajen. Entonces, si pensamos en la oportunidad que tienen las empresas medianas y pequeñas de catapultarse y pegarse de estos desarrollos tecnológicos y saltarse 4 o 5 escalones dentro de esta evolución y evitar muchas cosas que otras empresas grandes han hecho, se vuelve un poco la pelea entre David y Goliat, en el que David, la empresa pequeña, se catapulta con crear procesos digitales desde su nacimiento, que no necesariamente son más costosos, se salta un montón de papeleo, se salta un montón de burocracia, se salta un montón de infraestructura que en algún punto puede ser innecesaria y se pega de tecnologías como lo hablamos ahora, el 5G que permite comunicación. Si tenemos una visión de crear estructuras de esa forma desde el comienzo, te lo juro que no es tan caro como parece, se salta varios eslabones y te vuelves mucho más competitivo. Y lo vemos en todo momento, empresas pequeñas con poca infraestructura, creadas en un garaje, que brincan y saltan y son capaces de ganarles a los Procter Gamble y a los Unilever del mundo, simplemente porque se pegan a tecnologías de la industria 4.0 rápidamente, fundamentan toda la estructura de esa forma y se saltan operativamente a las otras. Excelente, Sebastián. Y yo creo que es una invitación que siempre hacemos, que venimos haciendo desde los primeros webinars que comenzamos a organizar a raíz de esta pandemia, y es hagamos y que este sea el momento también para hacer esas transformaciones en las organizaciones, ¿cierto? Que va mucho más allá de tener el robot, de tener el dron, es tener esa información como lo hablabas ahorita y transformar esos datos y esos registros en información que facilite la toma de decisiones, ¿sí? Yo te agradezco muchísimo, Sebastián, por haber hecho posible este webinar. Los invito a todos para que nos conectemos en nuestros próximos eventos, ¿cierto? Ya para darle cierre y por respeto al tiempo de todas las personas que se conectaron a tiempo. Nuestros próximos eventos, pues vamos a tener el próximo miércoles otro webinar en temas ya también de planeación y gestión de inventarios en la poscuarentena. Para aquellos que están interesados en la especialización en dirección de operaciones y logística, el lunes 18 de marzo vamos a tener también una conversación con el coordinador, ¿cierto? Vía Webex, obviamente. Y vamos a hablar también sobre ruteo en la logística de última milla, un tema bastante importante actualmente, ¿cierto? Para las empresas.
Yo les agradezco a todos. Aquí están los datos de contacto de la especialización para todas las personas que lo necesiten. Igual también se los vamos a enviar por correo electrónico. Les agradecemos a todos por haber hecho posible este espacio. Sebastián, muchísimas gracias por tu dedicación para respondernos las preguntas, por este espacio, para responder y para poder brindar información y oportunidades de aprendizaje para las empresas. Les recordamos a todos los que no les alcanzamos a responder sus preguntas, que las vamos a responder vía correo electrónico. Les agradecemos a todos pues muchísimo su atención. Muchas gracias a todos. Sebastián, que tengas una muy feliz tarde. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Gracias por darme la oportunidad de compartir. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, les recuerdo también que esta charla fue grabada y va a estar posteriormente, se las vamos a compartir vía correo electrónico. Muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz tarde para todos.